Pues buenas tardes a todos. Estamos aquí, tenemos la inmensa suerte de estar con Antonio Manuel, que bueno, es el autor de este par de libros maravillosos: Flamenco, Arqueología de los Fondos y La Huella Morisca, entre otros, por no hablar de las muchísimas aficiones que tiene, y decir que es doctor en Derecho. Y bueno, para saber mucho más sobre él, ya os pondremos un poquito de información y podéis, seguro que vais a estar mirando a ver dónde podéis encontrar más de Antonio Manuel, porque es lo que, por lo menos a mí, me ha ocurrido. Gracias a Virginia Imaz, una compañera de AEDA, que fue la que nos puso sobre la pista de Antonio Manuel, pues nos acercamos a él, a su discurso, a lo que él abre de puertas, al pasado, a las huellas, a la ceguera, que, pues bueno, todos creo que en algún momento hemos sentido. Y nos parecía súper interesante tenerlo con nosotros. Como es un hombre muy ocupado, pues le agradecemos incluso doblemente el que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a estar charlando un ratito, así de manera pues distendida, sobre lo que, bueno, pues a nosotros en AEDA pues nos incumbe más, que son las palabras, que es el mundo donde nosotros habitamos, ya que somos narradores orales. Y bueno, pues a mí me gustaría, Antonio, no sé, por empezar, a lo mejor que nos hable un poco o que nos diga si tú piensas. Yo escuché hace poco, bueno, hace ya un año y pico en Berlín, en una conferencia que hubo de personas romaníes, que el lenguaje era nuestra patria. Porque la gente romaní no tiene una patria concreta. Entonces a mí me pareció eso una imagen súper bonita, habitar el lenguaje. No sé a ti eso qué te parece, si estás de acuerdo, si... Estoy totalmente de acuerdo, Sonia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a charlar contigo, con vosotros, con vosotras. Y sí, claro que la lengua es nuestra matria, pero porque en las lenguas habitan los rescoldos de todas las civilizaciones que la han producido, ¿no? Fíjate que quizá voy a dar un salto mortal para responder a tu pregunta, e igual me meto en un charco que no es el adecuado, ¿no? Pero muchas veces nos han leído los libros sagrados y nos han puesto como unas gafas para no entenderlo. Por ejemplo, la concesión de la libertad a Adán y Eva es lo que nos hace seres humanos, ¿no? El hecho de ser libres, incluso para desacatar a Dios. El mensaje del arca de Noé no es un castigo, tampoco es un castigo, ¿no? Es una señal de advertencia de que en caso de que exista una catástrofe mundial, tenemos que salvarnos todos, los seres humanos y la biodiversidad, no ser egoístas y salvarnos solo a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues el tercer castigo, que es este de la Torre de Babel, tampoco es un castigo, ¿no? En realidad es otra llamada de atención, en la que nos está diciendo que igual que hay que proteger la diversidad ecológica, hay que proteger la diversidad cultural. Y esa diversidad cultural es la forma natural que tenemos de entendernos, de comunicarnos. Y esa es la palabra. Y en efecto, esa es la lengua. Y en cada una de nuestras lenguas habitan todas las lenguas de los pueblos que nos precedieron, especialmente los pueblos como el nuestro, como el andaluz, o en general todos los mediterráneos, que están hechos de supervivencia. Es decir, toda nuestra forma de entender la vida es mestiza, es intercultural, es como un mosaico compuesto de muchísimas teselas, ¿no? En mi forma de hablar habitan los sonidos que ya preexistían en la península desde tiempos anteriores a Tarteso, en los nombres de las ciudades, por ejemplo, Córdoba, Carmona, Cartaya. Todos esos nombres obedecen a fórmulas de hace miles y miles de años, ¿no? Que se han mantenido a lo largo del tiempo, incluso desconociendo el porqué. Igual ocurre con sonidos que existieron del romano andalusí, que después que ya bebían del latín vulgar que se hablaba
en la Bética y que después se amolda a la algarabía y que después se castellaniza. Bueno, pues todo esa es la forma que tengo yo de entenderme contigo, ¿no? Esa es mi lengua. En efecto, mi lengua es mi matria. Y digo más, porque de la misma manera que corren en peligro la biodiversidad planetaria y que por culpa de la pérdida de la biodiversidad estamos sufriendo los males de la contemporaneidad, como por ejemplo la pandemia, igual de grave es que se extinga una especie animal como una manera milenaria de decir madre. Estamos ante el mismo mal y por eso no obedece a la casualidad que incluso en los libros sagrados que comparten las 3 religiones monoteístas, la preservación de la diversidad cultural esté en uno de sus capítulos más importantes y al principio, ¿no? Es decir, es como si fuera una señal que se lanza a la humanidad. Ojo, vosotros sois por encima de cualquier otra cosa libres. Os advierto que vais a mataros los unos a los otros aunque seáis hermanos. Pues bien, a pesar de todo eso, intentar salvar la biodiversidad, que es la única forma que tenéis de salvar vuestro futuro, e intentar salvar como sea vuestra diversidad cultural, es decir, vuestra forma de entenderos, hacer un esfuerzo por comunicaros, porque esa es la única manera de salvar lo que nos hace seres humanos, es decir, lo que nos distingue de los animales, que es precisamente la palabra. ¿Y qué dirías tú que nos queda aquí, bueno, no solo en Andalucía, sino en el resto de lo que es la península y demás? ¿Qué huella, cuando tú dices la huella morisca, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos, o eso ha sido totalmente oprimido y de la noche a la mañana de hablar una lengua pasamos a no hablarla? Cuéntanos un poquito sobre eso porque me parece súper interesante. Sí, mira, voy a poner una metáfora que quizás nos ayude a entender tu pregunta mejor, ¿no? Bueno, a entender la respuesta que yo voy a darte, ¿no? Yo creo que, yo invito a quien me esté viendo ahora a que vea cómo es el escudo de la provincia de Córdoba. El escudo de la provincia de Córdoba son 2 torres, 2 leones y una corona. Es decir, el escudo de la provincia de Córdoba es idéntico al escudo de Castilla y León. Y eso es como decir que la historia de Córdoba comienza a partir de la conquista y que Córdoba nunca fue la capital de Al-Ándalus, nunca fue la capital de la provincia bizantina, nunca fue la capital de la Bética, no fue Tartesia, no fue Turdetana, es decir, es la amputación de 2500 años de historia. Y sobre todo, lanzarnos el mensaje de que todo lo que tengamos que construir a partir de entonces surge en ese momento, como si antes no existiera. Entonces, si a ti te amputan toda esa parte de la historia, es imposible que puedas entender el universo que nos rodea. Es como si te colocara delante de la mezquita de Córdoba y dijera, bueno, pues entonces esto es una anomalía, ¿no? Si Córdoba surge a partir de la conquista, entonces este artefacto, ¿qué hace aquí? Pues de la misma manera que no se puede entender la realidad patrimonial tangible, pues, o lo mismo ocurre con la realidad patrimonial intangible, como pasa con la lengua. Es decir, yo hablo como hablo, no como consecuencia de un mal aprendizaje del castellano. Nosotros no somos hijos de repobladores asturianos y cántabros. Nosotros somos un pueblo que permanece en la península y que sufre uno de los traumas más importantes de nuestra historia como consecuencia de la persecución de todos los distintos. La persecución de nuestros musulmanes, la persecución de nuestros judíos, la persecución de nuestros gitanos, la persecución de nuestros negros, la persecución de nuestras mujeres. Todo ese magma de marginados y marginadas, de oprimidos, en realidad no se fueron. Es decir, no podemos construir el imaginario de lo que hoy somos a partir de un solar repoblado por cántabros, astures, por norteños, pero por una razón muy obvia, porque si eso fuese cierto, ¿yo por qué no hablo como un asturiano? Si eso fuera cierto, ¿por qué no se canta flamenco en Santander? Es decir, la cuestión es muy obvia, porque no es así, porque lo que verdaderamente ocurre es que la mayoría de la población se queda. Y la mayoría de la población se convierte al castellano y se convierte al catolicismo para sobrevivir. De la misma manera que la población se romanizó, o de la misma manera que la población en otro momento se arabizó y se islamizó. Porque los pueblos que están hechos de resiliencia, que están hechos de supervivencia, pues tienen que adaptar permanentemente su vida y su garganta para sobrevivir. Eso ha provocado
que especialmente en Andalucía nuestra garganta sea muy lábil, nuestra forma de hablar sea muy elástica, prácticamente que nuestra diglosia nos acompaña desde el nacimiento, es decir, somos bilingües de nacimiento. Un andaluz habla perfectamente castellano y habla como habla. Y aún más, somos tan flexibles en nuestra garganta como consecuencia de nuestros procesos de aprendizaje que un andaluz, por ejemplo, habla alemán o habla inglés y es muy difícil que detectes que es andaluz. Sin embargo, por ejemplo, un británico se pasa viviendo 90 años en la península y no ha dejado de ser británico, es decir, porque su garganta es mucho más inelástica. ¿Y eso por qué? Porque no está hecha de supervivencia, no está hecha para adaptarse como una regla de Lesbos a lo que nos rodea, ¿no? Eso nos pasó a nosotros, a nosotras. ¿Y por qué? Porque decidimos sobrevivir. Entonces nos convertimos al castellano, pero sin renunciar a los sonidos que ya nos habitaban en la garganta. Ahí está la clave para entender por qué un andaluz habla como habla. Es decir, nosotros seguimos manteniendo la fonética arabo-andaluza en los sonidos S, C, Z, en la shin, en la za, en la zo, en la zaim. Mantenemos, por ejemplo, los sonidos de la ja suave. No es que aspiremos la H, es que ya estaba en nuestra garganta. Por poner ejemplos que vienen a la cabeza, nosotros no decimos java porque aspiremos la H. No, si somos analfabetos, ¿cómo vamos a saber si tiene H? Es así de obvio. Sino, es simplemente porque java significa en árabe parte. Y ya la pronunciamos así. Mira, por ponerte un ejemplo así muy concreto, que es muy revelador, un andaluz dice daleao. Y si dice daleao, oye, daleao, pero ¿por qué altera la L y la D en una palabra como la de ao, que no obedece a ninguna fórmula lógica, no obedece a ningún criterio sintáctico? ¿Por qué lo hacemos, no? Bueno, es que el final de la Fátiha, por ejemplo, que es la oración más repetida por un musulmán, es ala dalin. Y dal es el camino desviado, es la desviación. Luego, daleao es desviado, y ya lo sabíamos. Entonces, se parece tanto que nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener el sonido que habitaba en la garganta. Hay muchos arabismos que están recogidos por la RAE, pero hay otros muchísimos que no. ¿Y eso por qué? Porque lo que hicimos fue encriptarlos en sonidos castellanos que se parecían muchísimo. Porque de la misma manera que el ser humano al final se customiza de católico para sobrevivir, es decir, hace un esfuerzo indecible para no parecer ni judío ni musulmán, pues también las palabras se refugian en otros sonidos que se parecen mucho. Y eso ha provocado que haya palabras que aparentemente significan una cosa y sin embargo su origen o su digamos, trasfondo denota que proviene de otro lugar diferente. Por ejemplo, yo soy cordobés y en Córdoba se dice Córdoba la llana, pero es que Córdoba no es llana, es que Córdoba no es llana de verdad. Es que yo no digo que sea el Mulhacén, ¿eh? Yo no digo que estemos subiendo al Everest. Oye, pero mira, desde el río hasta solamente las Tendillas, ya tienes que subir pues toda la calle La Feria, después toda la calle Nueva, tienes que subir la cuesta. Es que no somos llanos, aparte que está las ermitas, la sierra. Sin embargo, en árabe, al-Llana significa el paraíso. Entonces, Córdoba llana es Córdoba la llana, es Córdoba el paraíso. Pero porque así se denominó cuando ya existía el andaluz, pero sobre todo tras la pérdida del andaluz, Córdoba es como un símbolo que se ha perdido, es como la pérdida del paraíso, ¿no? Bueno, pues igual que ocurre con Córdoba, mira, estoy hablando contigo, mira qué metáfora tan bonita. Yo estoy hablando contigo y estoy en mi casa y esta ventana que tengo aquí a mi derecha da a la calle de la Charquilla, es el callejón de la Charquilla. Oye, pero es que aquí no hay ninguna charca. Doy mi palabra de honor que no hay ni hubo ninguna charca. Pero se llama Callejón de la Charquilla porque es el callejón de la Charquilla, es el callejón hacia el oriente, es el callejón hacia Córdoba. Claro, a Charquilla, cuando ya no conocen las claves porque has olvidado la lengua madre, pues lo que hace es que se refugian en lo que se parece. Bueno, pues Córdoba es la llana y el callejón de la Charquilla, pues es la Charquilla, ¿no? Bueno, pues las palabras refugio, que por ejemplo estudió incluso en expresiones Federico Corriente, demostrando que lo que hay es un subterfugio de arabismos desconocidos, solamente refuerzan la idea obvia de que la historia oficial se ha construido sobre un mito fundacional completamente equivocado. Ya no solamente el mito de la invasión
frente a palabras similares como, por ejemplo, romanización, ¿no? O el mito de la reconquista, ¿no? No, estoy hablando del mito de la repoblación, el mito de la expulsión. ¿Hubo expulsión? Sí. ¿Eso significó que se quedara Andalucía o el sur peninsular, el Levante, e incluso la península ibérica, por muchos factores que ahora no tengo tiempo para explicar, se convirtiera en un solar? No. Entonces es un mito fundacional del nacionalcatolicismo español, pero que no se corresponde en absoluto con nuestra verdadera historia. ¿Y qué lo demuestra? Nuestra forma de hablar. Claro, que muchos confunden y rápidamente nos tildan de eso, de analfabeto, de que no hablamos bien y demás, y a lo mejor lo que tendrían es que buscar un poquito más y descubrir esas claves, ¿no? Esas claves que tú nos estás diciendo, que a lo mejor realmente es que no están entendiendo lo que queremos decir. Que para mí, por lo menos, fue algo de lo más... Pero incluso para nosotros, ¿no? O sea, incluso para nosotros creo que tenemos que hacer esa reflexión y buscar, ¿no? Porque para mí, cuando yo te escuché, pues bueno, en el Museo de la Autonomía, aquí en Coria del Río, hablar tan bellamente, además con la música y comparando, ¿no? Comparando parte del flamenco con todo lo que es pues, la música árabe y demás. Para mí fue, bueno, un descubrimiento, ¿no? Muchas veces te preguntas, ¿y por qué hago yo esto? ¿O por qué digo yo esto, no? Incluso la historia de las canciones, ¿no? Para mí fue muy bonito, me gustaría que explicase un poco, que se lo contase a nuestros lectores o escuchantes, porque vamos a seguir un poco la estela del boletín de febrero y estamos haciendo este boletín también para que vayamos haciéndolo cada vez más oral, también en este caso visual, pero bueno, que no sea siempre por escrito, sino que vayamos tomando la palabra. Cuéntanos un poquito la historia de las canciones, cómo ahí podemos encontrar clave. No sé, sí. ¿te parece? Mira, claro, te lo agradezco mucho. Bueno, mira, lo verdaderamente importante lo has dicho tú ahora, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de que hay una pieza de nuestra historia que se mantiene intacta, pero que está por descubrir. Es como si nos colocáramos una gafa para poder ver. O yo suelo poner como metáfora el que tuviéramos una wifi inmensa delante a la que le falta la clave. Lo único que tenemos que hacer es introducir la clave y de repente lo ves todo. Para eso es importantísimo impugnar sin ningún prejuicio académico toda esta historiografía oficial que lo ha excluido. Lo que estoy diciendo lo digo desde la más absoluta convicción. Yo soy doctor en Derecho, es decir, sé cómo se elabora una obra académica. Y también sé, precisamente por eso, que necesitamos muchísima más investigación que contradiga las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque se han construido sobre mitos equivocados. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué lo demuestra? La memoria. Porque la memoria es más fuerte que las piedras. Porque la memoria es indestructible. Porque la memoria no se deroga como una ley, ni se mata como una mariposa. Porque la memoria se transmite de abuelas a madres, de madres a hija. Y aunque llegue un momento en que olvidemos el porqué, lo que no hemos olvidado es la prueba. Porque podrán destruir edificios, podrán quemar documentos, podrán incluso perseguir a las personas, pero ¿dónde encarcelas una palabra? ¿En qué lugar entierras un sonido? Eso es imposible. Por eso, cuando se produjo la persecución y expulsión de judíos y marranos y de musulmanes andalusíes, mudéjares y luego moriscos, resulta curioso que la gente haya olvidado que muchas de las madres y especialmente los hijos se quedaron. ¿Eso qué significó? Que en muchísimas canciones infantiles se encriptaron los mensajes de resistencia, precisamente en juegos y en canciones de niños chicos. Por ejemplo, es muy conocida la de ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar Matariles. Mauta significa en árabe muerte y Rilla significa viaje. Mauta Rilla es Matariles, es muerte en el viaje. Todavía se dice, vamos a darle a este Matariles, ¿no? Es decir, vamos a matarlo.
vamos a embarcarlo, ¿no? De hecho, como cuando se embarca una pelota, ¿no? Perderla es precisamente lo que hicieron con nuestros judíos y con nuestros moriscos, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no cantamos la canción infantil? ¿Dónde están las llaves? Muerto en el viaje, en el fondo del mar, muerto en el viaje. Es que esta canción infantil está escondiendo el trauma del destierro, del exilio de nuestros judíos y de nuestros moriscos, con las llaves de su casa, con la esperanza de algún día poder regresar, y que sin embargo quedó sepultada en la fosa común del Mediterráneo exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Estas canciones son reveladoras del trauma que se vivió, pero también de los mecanismos de resistencia popular para no olvidar. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo donde hasta hace poco tiempo se cantaba una canción jornalera. Se reunían los campesinos en el descanso del Tajo, cogían una piedra y en círculo se la pasaban y cantaban: alacrán de dos pantallas que a su lado brillaba el sol, San José le dio a la R con el triqui, triquitrón, simpático, simpático, que vengo de lavar con la verde olivar, con el triqui, triquitrón. Es una canción, como tantísimas otras, mantenida por las memorias sin ningún sentido. Es decir, el alacrán de dos pantallas. Es decir, ¿qué jornalero sabe lo que es una pantalla? ¿Y qué pinta un alacrán con dos pantallas y San José le dio a la R? ¿Qué me estás cantando? Ay, pero ¿y si incorporamos estas claves que estoy diciendo? ¿Y si incorporamos digamos, los sonidos aljamiados, los alaicales moriscos? Es que a lo mejor el alacrán es Alcarán, es el Corán. Y cuando dice de dos pantallas, a lo mejor está diciendo desdo y pantalla, que es desdo, que es obligatorio, y pantalla, que es provechoso. El Corán, que es obligatorio y provechoso. Dice que a su lado brillaba el sol, es Rasulullah. Y Rasulullah significa literalmente tú que nos iluminas, ¿no? Luego dice San José le dio a la R. Sanán es uno de los nombres de Dios. Jujé es otro de los nombres de Dios. Es tú que nos sanas, tú que nos juzgas. Le dio a la R. Arris es una palabra bellísima y sagrada. Significa alimento divino. Es como el maná para los judíos, el Arris. De hecho, se mantiene, por ejemplo, en expresiones encriptadas como Arrikitaun. El Arriskitaun es Arriskatain, es decir, danos la comida de vida, danos la comida provechosa, danos la comida divina, ¿no? Bueno, pues San José nos dio la R, es tú que nos sanas, tú que nos juzgas, danos el alimento, ¿no? Con tu recuerdo, con tu recuerdo. Bueno, pues eso, como ves, una canción transmitida de generación en generación hasta que se olvida y se hace en círculo, igual que se pasan los nombres de Dios, primero con el tasbih y luego con el rosario, y luego lo haces pues, con piedra. Uh-huh. Es muy curioso porque este juego también se escucha en América y también se canta por ejemplo, en Galicia, en Cataluña. Por ejemplo, en América se dice alacrán, alacrán dourado, ¿no? Lo he escuchado yo por ejemplo, en Brasil, alecrín, alecrín dourado, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con temas que se recuerdan, por ejemplo, con el garrotín, ¿no? Con el a la vera de San Juan, ¿no? Que por ejemplo, en Galicia es a la vera del Cordobán, a la cabra del Cordobán, y en Cataluña es a la terra del Haram, ¿no? Y todos son Córdoba, la tierra de lo prohibido, que es la Haram. Es decir, están evocando precisamente su lugar de origen, ¿no? O me viene también a la cabeza otra famosísima, ¿no? Que es el señor Don Gato, ¿no? Uh-huh. El señor Don Gato estaba sentado en su tejado esperando recibir una carta por si quiere ser casado con una gata blanca, ¿no? Uh-huh. Bueno, el señor Don Gato es Sidi Bencati, es el señor hijo de Godos, que está esperando recibir una carta. ¿Y esa carta cuál es? La carta del estatuto de limpieza de sangre para que pueda ser casada con un morisco, uh-huh. ¿no? Y esa canción, por ejemplo, se mantiene en América y en lugar de decir una gata blanca, dice una gata morisca. Y lo dice. ¿Por qué? Pues con el tiempo tú disfrazas las canciones para que no vayan perseguir, para que no te puedan perseguir, ¿no? Uh-huh. Mira, estoy hablando contigo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, incluso cuando en los bautizos se canta
padrino lagarto, échame los cuartos, ¿no? Que lo habrá escuchado muchas veces, Sí. padrino lagarto, échame los cuartos, ¿no? Porque, como sabe, el bautizo fue la escenificación de catolicismo del converso, ¿no? El converso necesita escenificar que efectivamente es católico para no ser perseguido, ¿no? Y claro, él necesita del padrino, que es el que le tiene que poner el apellido, que es el que le pone el lacap, el lacap. Bueno, pues padrino lacap tú. Es padrino tú que me pones el apellido, dame el dinero, porque además demuestras que estás acaudalado. Es decir, por eso se dice, el que tiene padrino se bautiza, lo habrá escuchado 1000 veces. O el que tiene padrino se bautiza porque es el que te pone el apellido. Entonces no es el lagarto, es la captu. Vuelve a ser una palabra refugio. Claro, nada de esto se entendería si no utilizamos las gafas de ver. Es decir, si empezamos a construir todo el edificio a partir del escudo de Córdoba, es decir, a partir de las 2 torres y de las 2 leones, es imposible que lo entendamos. Y al final aparecen disparates como decir que el flamenco proviene de Holanda, solo porque no eres capaz de decir, pero bueno, pero si es la expresión de un pueblo de resistente, y caña proviene del árabe, zambra proviene del árabe, jaleo proviene del árabe, sigrilla proviene del árabe, soleá proviene del árabe, macho proviene del árabe, cabal proviene del árabe, farruca proviene del árabe, taravilla proviene del árabe, taranto, sí, todas las palabras provienen del árabe, flamenco proviene de Holanda, pero qué disparate más enorme, ¿no? Y pero todo eso eso... es lo que dice, ¿no? Si lo buscas en el diccionario, eso es lo que te dice, ¿no? Es una de las acepciones, ¿no? Claro, pero todo eso, repito, porque cometemos el inmenso error de construir el edificio histórico a partir de un mito, ¿no? Y el mito es que hubo un exterminio poblacional y una suplantación humana, algo que no admitimos en supuestos similares. Es decir, España conquista América. ¿Supuso una suplantación humana? Es decir, la conquista de América, a pesar del genocidio de los indígenas, ¿supuso la completa eliminación indígena? No. Pues que Evo Morales es descendiente de un señor de Vitoria, porque se llame Morales. ¿Se me entiende? Sí. Pues es evidente que no. Pero es, o cuando por ejemplo, Hitler invade Francia, al día siguiente todos son alemanes. Cuando Napoleón conquista España, al día siguiente todos somos franceses. Bueno, pero ¿por qué tenemos que admitir un disparate de esta magnitud en nuestra propia historia? Es decir, que se produjo una conquista política de los reinos de Castilla y Aragón, progresiva, de la península ibérica. Por supuesto, eso supuso una suplantación humana. ¿Una suplantación humana de quién hacia quién? Del centro y del norte peninsular, que hoy está padeciendo la España vaciada, es la que repuebla el país de ciudades que siempre fue Andalucía, por el que se reconoce Andalucía. O sea, la diferencia que hay entre el sur y el norte peninsular es que el norte siempre fueron reinos sin ciudades y el sur fuimos ciudades sin reino. Y esa gran diferencia, es decir, que pueblos de 40, 50, 70 habitantes son los que repueblan Sevilla, Córdoba, Granada, Loja, Guadix, San Fernando, Écija, Osuna, pues es un completo disparate. ¿Y por qué lo tenemos que asumir? Bueno, es que por no lo asumamos, lo que tenemos que hacer es construir nuestra historia a partir de nuestra memoria. Si la memoria e historia son como 2 hermanas siamesas que se complementan. Pero si la historia no se complementa con la memoria, pues estaríamos ante un relato falseado de lo que nos ocurrió. Y la memoria tiene que historizarse. Sí, necesitamos historiadores que conviertan en papel escrito todo lo que te estoy contando. Es decir, porque la memoria oral ha sido la prueba definitiva de toda esta verdad que estamos hablando. Pero también es verdad, y eso os interesa muchísimo, que muchas veces la muerte de la memoria oral es precisamente la palabra escrita. A mí no se me olvida que cuando yo conocí a Karen, que es una descendiente sefardí que vive en Estambul, me contó que hasta su abuelo, fíjate qué dato más interesante, hasta su abuelo, que hablaba en yudesmo y escribía en ladino, no necesitó el turco para sobrevivir. Era tal la comunidad sefardí que vivía en Estambul que ni siquiera hablaban turco, ¿no? Y me comentaba Karen que durante siglos mantuvieron las canciones intactas desde el momento del exilio, ¿no?
Entonces ella, por temor a que se perdieran, las escribió. Y me comentaba con dolor que desde el momento en que las escribió, ya no se canta. Sí, porque cantarlas era el mecanismo de salvación. Solamente se podían salvar cantándolas, pasándolas de generación en generación. En el momento en que se escriben, se convierten en un fósil, se fosilizan. Es verdad que se salvan, pero se salvan como si las tuvieras en formol. ¿En qué se diferencian expresiones populares de folclore español fosilizado? Por ejemplo, y desde luego con todos los respetos, ¿no? Pero, por ejemplo, un traje de lagarterana o un traje de fallera, bueno, prácticamente son trajes en formol desde hace siglos. ¿En qué se diferencia de un traje de flamenca? Porque el traje de flamenca está completamente vivo. De hecho, se hacen hasta desfiles de moda flamenca y se adaptan todos los años. ¿Por qué? Porque está hecho de tradición oral, está hecho de supervivencia. En el momento en que se materializa en la palabra, en el momento en que se conserva como en un conservatorio, se fosiliza y muere. Por eso es tan importante que la memoria oral se salve ejerciéndola, ¿no? Y dentro de eso que tú estás hablando, ¿qué papel podemos tener los narradores, que muchas veces acudimos a fuentes escritas para buscar nuestro repertorio, porque realmente a lo mejor hemos sido hijos del silencio, ¿no? O hijas del silencio. En mi caso, por ejemplo, pues casi que así. Sí que es cierto que mi madre a lo mejor me ha contado algunos cuentos, pero no tantos como a mí me hubiera gustado. Mi abuelo, pues casi no los conocí. Y luego he trabajado con mucha gente mayor y algunos tenían incluso ciertos reparos en recuperar algunas de esas canciones o de esos relatos. Se te iban rápidamente a lo mejor a un cuento pues más de Disney que otra cosa, que te decían, no, pues un cuento que te contaran a ti, ¿no? Que ¿tú crees que todavía estamos a tiempo? ¿Que todavía tenemos ahí algún hilito de donde tirar para poder recuperar toda esta huella y ponerle ese wifi, esa clave de wifi de la que tú hablas para comprendernos un poquito mejor? Sin duda, el trabajo que estáis haciendo vosotros y vosotras es impagable. Es impagable, pero sobre todo es completamente necesario. Porque fíjate que muchas de estas huellas de las que hemos estado hablando han permanecido intactas desde las persecuciones, desde los exterminios hasta hoy, y precisamente a partir de hoy se están perdiendo a un ritmo vertiginoso. ¿Por qué? Por lo que te contaba antes. Porque la memoria fue su mecanismo de salvación y ahora estamos en una fase de globalización en la que, como si fuese una red con los cuadrículas muy grandes, y todo aquello que sea pequeño, pues se lo está tragando. Cada vez somos más iguales en cualquier parte del planeta porque al capitalismo más salvaje le interesa que nos parezcamos cada vez más para vendernos los mismos productos, ¿no? Entonces los cuentos orales o la narrativa son mecanismos de resistencia frente a esta globalización que nos intenta hacer a todos y a todas iguales, ¿eh? Ahí es esta es una de nuestras barricadas. Hay esperanza, por supuestísimo que hay esperanza, pero se precisa de mucha investigación. Y se precisa de investigación cercana, humana, tangible. Es verdad que podemos encontrarla en los libros. Y como ya te he dicho, es muy importante que convirtamos en historia la memoria, aun asumiendo el riesgo de la pérdida de un mecanismo de supervivencia como la oralidad. Ojo, ¿eh? Pero diciendo eso, la única forma de salvarnos frente a la peor amenaza que ha sufrido jamás la oralidad es precisamente la globalización. Esta es la peor amenaza. Pero mucho es similar a la que pudieron sufrir los dinosaurios, lo digo en serio, cuando se extinguieron. ¿Por qué? Porque es una pandemia global. Es decir, porque estamos ante algo con lo que ya no podemos competir. Es que nuestros hijos prefieren el móvil, nuestros hijos prefieren la pantalla y prefieren comer lo que comen todos los demás. Es decir, porque nuestros hijos quieren ser iguales, vivan en Bombay, en El Cairo, en Sydney o en Burgos, ¿no? Entonces, claro, nuestra lucha es una lucha por la diferencia. Lo decíamos al principio de la charla. Conservar las narrativas orales de nuestro entorno más cercano es rescatar la diversidad,
Y repito que lo que nos hace verdaderamente humanos es la diversidad cultural. Es decir, mira, la humanidad es el alma del planeta, igual que el cuerpo es la ecología. No, pues para salvarnos en el futuro tenemos que salvar la piel y el alma del planeta. Y en ambos se salva con la diversidad. Y la diversidad cultural solamente se salva con el rescate de nuestras memorias. Lo que estáis haciendo vosotros y vosotras es, te repito, un tesoro, verdaderamente un tesoro. Y es cierto que también es verdad que concretamente en España hemos padecido uno de los ataques más bestias de la memoria, que fue precisamente la dictadura, ¿no? Porque muchas de estas narraciones estaban hilvanadas a la población más débil, la más vulnerable, que fue paradójicamente la que más sufrió represión durante el franquismo. Es decir, que muchas de estas huellas se pierden precisamente como consecuencia de la represión y de la muerte civil y del silencio que vivieron muchos de los que fueron reprimidos y reprimidas por la dictadura. Es decir, que esta generación de nuestros abuelos habría que ponerle un nombre en todas las calles, ¿no? Porque no solamente sobrevivieron a la guerra, sino que además educaron a sus hijos y a sus hijas para que tú y yo ahora seamos lo que somos, y ahora encima están criando a nuestros nietos y muchos de ellos han muerto en las residencias de ancianos solos, ¿no? Es una de las generaciones más injustamente tratadas. Bueno, pues esta generación ha sido la depositaria, o si me puede ser la última depositaria de nuestra memoria oral. A ella la mejor manera de honrarla es rescatando todas estas canciones, todas estas narrativas, todos estos romances, todos estos cuentos que nos contaban, ¿no? Y porque se lo merece, ¿no? Por hacer justicia. Bueno, Antonio, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer. Esperamos que podamos volver a contar contigo, porque creo que es necesario también que unamos esfuerzos para eso, para rescatar esa memoria, para que las nuevas generaciones, nuestros hijos, en algunos casos los nietos, pues puedan comprenderse mejor, puedan saber quiénes son, ¿no? Y nada, pues decir a todos vosotros que espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como lo he disfrutado yo, y que esto haya sido una pequeña píldora para que busquéis más, para que escuchéis a Antonio Manuel, que lo podéis escuchar también en la red, podéis buscar, podéis bichear, y bueno, y a lo mejor pues podemos invitarte en algún otro momento para que sigamos, o incluso podemos hacer algún proyecto juntos para que, nada, a vuestra disposición. Para que esta misión, digamos, pues sea fructífera. Pues nada, a vuestra disposición siempre. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, muchas gracias, y gracias por abrir esa puerta o esa ventana de luz. Gracias.